Eh, Hola, espero que estén bien. Eh, entonces, bueno, la clase auxiliar de hoy es sobre dipolo eléctrico, que en realidad es la primera pregunta, pero que va a ser relativamente corta. Más que nada comentar lo que han comentado en clase hasta ahora sobre los dipolos. Y la pregunta 2 es sobre ecuación de Laplace, donde vamos a ocupar separación de variables, que es como lo que no hicieron en la clase anterior con Pedro. Eh, Eso, de todas formas tienen la pauta de Pedro, también les recomiendo que la vean. Esas son técnicas muy parecidas a lo que vamos. Eh, Perfecto. Y el profesor me dijo que les dijera que el control, perdón, el ejercicio de mañana es con dificultad 4. ¿Ya? En realidad es toda la información que tengo sobre el ejercicio en sí. ¿Tienen alguna duda antes de que partamos? Ah, también se me olvidó traerles los ejercicios para darles feedback, lo que ustedes al menos lo siento mucho. Voy a ver si es caso de pasárselos mañana en la clase auxiliar con Pedro o la siguiente semana podemos fijar algún horario. ¿Sí? No, a ver ejercicios la próxima semana. Son dos autos. eh, si usamos separación de variables para Laplace, podemos asumir una solución desconocida. Por ejemplo, si te... No, no, si sale, por ejemplo, un oscilador armónico, puedes poner sonido y cosas. Eso. Y K no es igual a cero, inferior a cero. ¿No? Es decir, como esto es A y Ah, sí, por eso A mismo. es notable. Sí, sí, sí. De hecho, es lo que vamos a hacer ahora mismo. Ya. ¿Hay alguna otra duda antes de que partamos? Sí, sí, estoy grabando. No lo sé específicamente. Yo apostaría que es sobre. No sé si el profesor les dijo algo al respecto. Ya, es de la clase entonces. Sí, me recomiendo que estudien lo que vieron con Pedro en la clase auxiliar, lo que alcanzaron a ver y lo que me alcanzaron a ver, porque hicimos iterando. Eh, ¿Hay alguna otra duda de este partido? Sí. Ah, sí. De las... Eh, Depende en realidad. Sí, los ejercicios de todas formas históricamente, las otras veces que me ha tocado hacer auxiliar del profesor, se han hecho un poco más fáciles en ese sentido. Porque además igual al principio los ejercicios son más que nada integral. Integral igual es relativamente difícil en este curso en sí, por eso en algún punto se empieza a aliviar la carga en ese sentido. Sí, también el profe es mucho como de que a veces pone ejercicios que ha visto en clase y le agrega un poco otra cosa extra, por ejemplo, cosas así. Entonces por eso mismo también conviene ir a las clases y repasar los ejercicios que el profe hace en clases de ingeniería. También les recomiendo que hagan eso sobre todo para el control. El control es la siguiente semana. Ah, bueno, sí, sí, perfecto. Eso, no sé si hay más dudas. Ya, entonces partamos. Como les dije, la pregunta uno es más que nada para que comentemos sobre dipolos y no nos atrasemos en la materia en ese sentido. Sin embargo, es una pregunta relativamente corta, porque sí, sí, no hay problema. Eh, Más que nada para que sigamos comentando o sigamos entendiendo el hecho de que cuando tenemos distribuciones que tienen carga neta igual a cero, aún así puede existir algún campo eléctrico en el espacio. Lo importante que tenemos que entender es cómo es la forma de ese campo eléctrico. Es decir, vamos a tener una línea en la que el campo es cero, por ejemplo, y vamos a tener una separación en el espacio donde vamos a tener campo positivo, negativo, etcétera. Y lo más importante, que fue lo que ya dije, entender cuándo ocupamos una aproximación dipolar en vez de estar ocupando una aproximación como de carga neutral. Para eso entonces tenemos el primer ejercicio, que es una molécula de agua. Entonces nos dice lo siguiente. Cuando tenemos una molécula de agua, tenemos un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Eso significa que cuando están formando esta molécula, los electrones que están asociados al hidrógeno en sí se acercan hacia el oxígeno, de tal manera que esto queda con una carga local menos 2Q, mientras que estos de acá quedan básicamente como solo los protones, entonces nos queda Q tipo por aquí. ¿Ya? Y podemos asumir que están unidos entonces a través de cierto enlace que va a tener alguna instancia que llame A, y esto está asociado a un ángulo que... Ah, ya, me di con respecto, esto dije que era 2 alfa completo, entonces este ángulo de acá es alfa. Eh, Perfecto.
podemos darnos cuenta de que la carga neta de la molécula es cero. Solamente hay una redistribución de cargas que hace que esto tenga un momento dipolar. En base a eso, primero nos piden encontrar el potencial eléctrico en un punto medio de la recta que separa los átomos de hidrógeno. Eso es más que nada para que entendamos que localmente tenemos que seguir usando la expresión que sabemos para el potencial eléctrico, en este caso potencial para cargas puntuales y después superposición. Y en la parte D nos piden encontrar el potencial eléctrico y el campo eléctrico en el caso en donde la distancia a donde queremos estos campos sea muy larga en comparación a una distancia característica de la molécula, que en este caso es la longitud del enlace. Entonces, para la parte A, la idea más que nada es entender que cuando estamos trabajando con dipolos, estamos muy cerca de la distribución. En este caso, podemos tomarlo en cuenta como que es una colección de cargas puntuales solamente. Y por lo tanto, si queremos el campo eléctrico, perdón, si queremos el potencial en este punto de acá, simplemente calculamos el potencial generado por cada una de estas cargas en este punto, tomando en cuenta que tenemos distintas distancias, y lo sumamos por superposición. Y entonces, en ese sentido, el campo, perdón, que es en este punto de acá, que voy a llamar simplemente el campo sub P, va a ser igual al campo que está generando esta carga 1, el campo que está generando esta carga 2 y el campo que está generando esta carga puntual 3. Perfecto. Y eso es porque estamos básicamente al lado de la distribución en sí. Son cargas puntuales solas. Para una carga puntual, lo que sabemos es que el potencial corresponde a la carga dividido en 4 pi epsilon 0 por la distancia desde la carga hacia el punto en donde queremos el potencial en sí. A modo general, entonces, en realidad, el potencial en algún punto del espacio generado por una carga puntual es el valor de esta carga dividido en 4 pi epsilon 0 por el módulo de la posición donde quiero el potencial menos la posición en donde está mi carga Q mayúscula. Lo voy a poner así mismo. Y en realidad, más que nada, esa magnitud o ese módulo de vectores tenemos que considerarla como la distancia desde la carga hacia el punto en donde queremos el campo en sí. Tomando en cuenta eso, esta expresión de acá va a ser lo siguiente. Como estas cargas son positivas, vamos a tener que el primer término es Q dividido en 4pi epsilon 0. En este caso, esta distancia de acá corresponde a la proyección opuesta al ángulo, que es esta hipotenusa de acá, que es de longitud A. Por lo tanto, aquí vamos a tener que esto es lo mismo que A por seno de alfa. La siguiente carga es exactamente lo mismo, porque lo que nos interesa es la distancia, no el sentido hacia donde lo estamos midiendo. Y entonces esto también es 4pi epsilon 0 por A por seno de alfa. Y para la siguiente carga, entonces, vamos a tener menos 2q dividido en esta distancia de acá, que corresponde a la proyección adyacente al ángulo de este hipotenusa de longitud A. Por lo tanto, aquí vamos a tener lo mismo que 4pi epsilon 0 por A por coseno de alfa. Perfecto. Podemos, en este caso, sumar estas dos cantidades, de tal manera que nos va a quedar 2q positivo, acá vamos a tener q negativo, pero en el denominador los primeros tienen seno de alfa y el otro coseno de alfa. Eso nos permite, en este caso, cancelar este 2 con este 4 y nos va a quedar un 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo cuando juntemos estos y vamos a poder factorizar por todas las constantes, excepto en las funciones trigonométricas. De tal forma, el potencial en este punto, entonces, va a ser igual a Q minúscula dividido en 2pi epsilon 0 por A. Entonces acá esto nos va a quedar como 1 dividido en seno de alfa menos 1 dividido en coseno de alfa. Eso es más que nada el resultado de la parte A. Simplemente era para que ocupáramos principio de superposición, pero más que nada para entender que cuando estamos en puntos cerca de la distribución, la forma en que calculamos el potencial en dichos puntos es con superposición y tomando en cuenta cargas puntuales independientes. ¿Sí? Perfecto. Va a dar cuenta que están sumados y que el 2 se elimina con el trabajo. Bien. Eso con la parte A, entonces. Que no es la parte interesante del problema. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Perfecto. Probablemente el video se vea como un poco pegado, pero un poco como medio lento el software. Pero eso, me disculpo antemano.
Ok, en la parte B, ahora nos piden encontrar el potencial eléctrico y además el campo eléctrico en puntos muy alejados de esta molécula en sí. Entonces, lo primero que podemos considerar es que esta molécula completa tiene una carga neta igual a cero. Eso significa que si nos paramos en distancias muy alejadas de esta molécula en sí, de tal manera que podamos aproximarle a una partícula puntual, vamos a ver que esta partícula puntual no tiene carga, y por lo tanto no vamos a tener una carga puntual que genere un campo como lo que sabemos desde las primeras clases. Sin embargo, tal como comentaron con el profesor en clases, cuando localmente tenemos una distribución de cargas que es asimétrica, es decir, tenemos polaridad, por eso se llaman dipolos, una parte positiva y una parte negativa, el potencial eléctrico y el campo eléctrico es distinto de cero y va a tener una forma distinta a la que usualmente tienen las cargas puntuales. Para las cargas puntuales el campo eléctrico es radial, hacia afuera para las positivas, hacia adentro para las negativas. En el caso de los dipolos, el campo eléctrico y el potencial van a ser no homogéneos, en el sentido, o sea, perdón, no isótropos, en el sentido de que va a mantener distintas direcciones para distintos puntos del espacio en sí. Y entonces, lo primero que tenemos que comentar es lo siguiente. Cuando tenemos una distribución, cuando consideramos puntos alejados de una distribución, consideramos puntos alejados de una distribución finita de carga, esta se puede aproximar. Y para el contexto de este curso vamos a tener solo dos opciones. Eh, ah, y para el contexto de este curso vamos a tener dos opciones. La primera, si la carga neta, la voy a llamar Q mayúscula, es distinta de cero, entonces la distribución se aproxima a una carga puntual. Entonces, por ejemplo, si consideramos una molécula en donde alguno de los átomos tiene una concentración de electrones desde el punto de vista de que tenga una carga eléctrica mayor o menor a cero, entonces en realidad esa molécula para puntos alejados se vería como una carga puntual. ¿Ya? Esto nos está diciendo que cuando tenemos una carga neta distinta de cero podemos ignorar básicamente la forma que tiene la distribución, que lo dominante para puntos muy alejados va a ser esto de acá. Vamos a verlo como un puntito que tiene cierta carga distinta de cero. En esos casos, entonces, ocupamos exactamente la misma expresión de acá, por ejemplo, para el potencial y la expresión que conocemos para el campo eléctrico. El potencial, entonces, para puntos muy alejados, va a ser aproximadamente la carga neta de esta distribución, dividido en 4pi epsilon 0 por el módulo entre el punto en donde quiero el campo eléctrico, el potencial, perdón, menos el punto en donde está nuestra distribución, que en este caso, como vamos a estar en lugares muy alejados, simplemente ubicamos algún punto característico de nuestra distribución en sí, puede ser algún punto en un eje de simetría, algún punto que sea el centro, por ejemplo, etc. Eh, y el campo eléctrico también se va a aproximar entonces al de una carga puntual. Entonces, esto va a ser aproximadamente Q por R menos R', todo esto dividido en 4pi epsilon 0 por el módulo entre R y R', U. Entonces, si nos pasan una distribución de cargas que tiene cierta carga neta distinta de cero y nos piden el campo eléctrico y el potencial eléctrico para puntos alejados de esa distribución, directamente ocupamos estas aproximaciones reemplazando aquí la carga total, reemplazando acá un punto alejado, eso va a quedar como una variable, y reemplazando aquí el punto en donde está esa distribución que desde lugares muy alejados se ve como un punto en sí. ¿Sí? Eso sería como para el caso de unión. Claro. Por ejemplo, sí, para el caso mío, no tranquilo, pero sí. Cualquier molécula que tenga alguna de balance de carga en sí se va a ver como una carga puntual para puntos muy alejados.
Ahora, el siguiente caso, para el contexto de este curso, responde al caso en donde tenemos una carga neta distinta de cero, perdón, igual a cero, pero vamos a tener una estructura del tipo bipolar. Entonces, el caso número 2. Si la carga neta de nuestra distribución es igual a cero, entonces desde lejos no se va a ver como una carga puntual. Pero si tenemos una distribución dipolar y existe una distribución dipolar, vamos a explicar al tiro qué se refiere a eso. Eso va a estar dado por la polarización P. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a definir al tiro qué es este vector P. El vector P es básicamente el vector polarización de la distribución de cargas. Y la idea está en que para cierta distribución de carga, ya sea discreta o continua, vamos a poder calcular este vector P. Ya vamos a decir cómo. Y cuando tengamos este vector P, que va a ser como el análogo a la carga neta de nuestra distribución en sí, el campo eléctrico y el potencial eléctrico los vamos a poder expresar de la siguiente forma. El potencial eléctrico en puntos muy alejados va a ser aproximadamente este momento dipolar por punto, perdón, la posición donde quiero este potencial, todo esto dividido en 4 pi epsilon 0 por, aunque de hecho no, en este caso también tengo que poner esto de acá. Y esto va a estar dividido en R menos R', módulo de R menos R'. Perfecto, al cuadrado. ¿Ok? En general no se pone R' y en la pauta no puse R' porque en general asumimos que va a ser el origen. Para puntos muy alejados de la distribución vamos a asumir que la distribución va a ser un punto que está en el origen en sí. Y por otro lado, entonces, el campo eléctrico en estos puntos va a ser igual, o va a estar aproximado, perdón, a 3 veces P producto punto R menos R', todo esto R menos R' menos P, y todo esto dividido en 4 pi epsilon 0 por el módulo de R menos R' al cubo. Aquí. Esperen. Esperen. Ah, ya, porque si esto está anotado con productos puntos, entonces esto lo tengo que anotar separado. Disculpen. Es que en la pauta no tengo anotado lo del R', así que pueden cambiar para mí. Eh, entonces, esto nos va a quedar como 3 por este momento dipolar por R menos R'. Todo esto entonces nos va a quedar por R menos R', y todo esto dividido en 4 pi epsilon 0 y el módulo de estos factores a la 15. Y ahora sí, menos P dividido en 4 pi epsilon 0 módulo de R menos R' al cubo. ¿Cuál es la idea de esto? La idea está en entender en realidad que para cualquier distribución de carga, ya tenga carga neta distinta de 0 o igual a 0, etc., la distribución se puede aproximar como una combinación de lo que se llaman multipolos. Es decir, podemos aproximar esta distribución de carga finita a una carga puntual más un dipolo, más un cuadrupolo, más un octupolo, etc. ¿Ya? Sin embargo, para cada vez que hagamos un momento dipolar distinto, una distribución polar distinta, por así decirlo, dipolo, cuadrupolo, etc., la forma en que escalan esos campos va bajando, de tal manera que este campo, que es para la distribución dipolar, converge mucho más rápido que el potencial para el caso de una carga puntual. Y lo mismo con el campo eléctrico. El campo eléctrico para una carga puntual converge mucho más lento en el infinito que el campo eléctrico de una distribución dipolar. Por eso mismo, cuando la carga neta es distinta de cero, para puntos muy alejados, ignoramos estos aportes y solo tomamos en cuenta la parte de la carga puntual. Cuando la carga neta es igual a cero, esta parte ya no está, y entonces los términos dominantes para puntos muy alejados de la distribución
son estos dos de aquí. Por eso mismo, tenemos que verificar que la carga sea igual a cero. Si la carga neta es igual a cero, estos van a ser los términos dominantes en un punto muy alejado de la distribución. Ahora, estos puntos, perdón, estas expresiones están asociadas a este vector que es el momento dipolar P, donde para distintas distribuciones de carga, ya sea una distribución puntual, o una distribución discreta o una distribución continua, vamos a tener que P es lo mismo que la suma sobre todas las cargas de la posición de la carga iésima por el valor de esta carga iésima, o en el caso de distribuciones continuas, vamos a tener que este momento se define de forma similar como la integral de la posición de cierta partícula de esta distribución por el diferencial de carga asociado a esa posición R. Que el potencial es elevado a 2 abajo y que en la clase el profe puso que era Elevado a 3. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Sí, lo siento, es que lo tenía anotado con vectores unitarios acá porque no tenía el R'. Muchas gracias por decirme eso. Sí, es al cubo. Tiene que escalar de forma mucho más rápida que el abreviado. Perfecto, entonces la idea está en lo siguiente. Cuando nos piden el campo, el potencial y el campo eléctrico en puntos muy alejados, podemos usar la aproximación dipolar. Para hacer eso, primero tenemos que verificar si la carga neta es igual a cero o es distinta de cero. Si es distinta de cero, para puntos muy alejados tenemos una carga puntual y ocupamos la expresión detallada. Si la carga es igual a cero, pasamos a calcular el momento dipolar y, bueno, perdón, sí. En estos casos, entonces, esto debería ser distinto de cero y para eso, entonces, ocupamos estas expresiones junto con ese vector para el campo y el potencial eléctrico. Ahora, como de nuevo vamos a estar en puntos muy alejados, en general se ocupa que el R' va a ser el origen, que es justo donde está la distribución de carga. Estamos aproximando a un punto. Sí. Eso se cumpliría como para uno. Sí. Los neutrones, por ejemplo, tienen un momento dipolar. Eso significa que hay un desbalance de cargas localmente, y eso significa que para puntos muy alejados de la distribución, a pesar de que haya carga neta distinta, igual a cero, va a haber un potencial y un campo eléctrico. Eh, Eso más que nada. No, para este caso, puse un ejemplo que tenía cargas puntuales, más que nada para que sea sencillo y relativamente rápido calcularlo. Nada, para que pasemos al tiro a la pregunta 2. Y tomando en cuenta eso, entonces, ya que verificamos que para esta molécula de agua la carga neta es igual a cero, vamos a calcular el momento dipolar y vamos a usar la aproximación dipolar para lo que queremos en la parte B. Luego de eso, lo que vamos a hacer son los gráficos del campo en sí y del potencial en sí, que esas son las otras partes importantes que tienen que conocer, y eso es todo lo que vamos a rescatar de la pregunta 1. Tomando en cuenta eso, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Cuál era el primer que usamos en este caso? El R' es en la posición de la distribución de cargas. Lo ocupamos como, si la molécula, a pesar de que están las tres separadas, ocupamos como un punto cualquiera de sector. Sí, puede ser. Lo mejor es que sea algún punto en algún eje de simetría o algo así, pero recuerda que estamos tomando en cuenta puntos muy alejados en donde esta molécula se ve como un puntito. Ya. Por eso mismo vale la pena también usar ese R' como el origen. Es lo que vamos a hacer ahora, de hecho. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? La carga no es cero solo porque hay menos Q y más Q. Sí, más que nada pues. No hay ningún desbalance de carga en la molécula completa, solo hay una redistribución de ellas. Otra forma de identificar si es que hay un momento dipolar o no es viendo la distribución de cargas en sí. Tiene que haber un desbalance en alguna dirección fija del espacio. No puede haber, por ejemplo, esto no jamás va a tener, o jamás va a ir en la dirección radial, jamás va a depender de un redondo, jamás va a depender de un tetatongo, porque siempre va a tener alguna dirección cartesiana. Tiene que ser un desbalance de carga en alguna dirección cartesiana en sí. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un cilindro muy positivo y tuviéramos un cascarón que está cargado de forma negativa, eso no tiene un momento dipolar, porque no hay un desbalance de carga geométricamente hablando. Pero en este caso, por ejemplo, en donde tenemos claramente una carga negativa, o sea, una concentración de cargas negativas arriba y una concentración de cargas positivas abajo, sí va a haber un momento dipolar. Y en esos casos, el momento dipolar va a ser un vector que está apuntando desde el punto en donde están las cargas negativas hacia donde están las cargas positivas. O desde la zona donde está negativo, donde la distribución es más negativa, hacia la zona donde la distribución es más positiva. Es decir, en este caso, cuando calculemos el momento dipolar, deberíamos obtener un vector que apunte en esa dirección, según el sistema de referencia local que definamos. Eso también les permite entender, o les permite como intuir si es que alguna distribución es dipolar o no.
Y también de nuevo, recuerden siempre este ejemplo de acá. A veces la gente se equivoca pensando que cosas son bipolares, no es bipolar. Entonces, para este ejercicio en sí, usamos como origen el punto P de delante. Sacamos filtro. Y tomando en cuenta eso, vamos a tener lo siguiente. La posición de la partícula 1, que habíamos definido como el átomo de la izquierda, va a ser igual a, y si usamos ejes cartesianos con y tongo apuntando hacia arriba, lo voy a dibujar aquí. Vamos a usar un y tongo apuntando hacia arriba, un X tongo apuntando hacia la derecha. Entonces en este caso vamos a tener que R1 es menos A por seno de alfa en X tongo. R2 es esto pero con signo contrario. Y R3 es A por coseno en Y tongo. Entonces, tomando en cuenta esto, el momento bipolar para esta distribución va a ser igual a menos U por A por seno de alfa en X tongo, donde el negativo es por la posición en sí, la carga recuerden que es positiva. Luego tenemos más U por A por seno de alfa. Y luego tenemos menos 2U por A por coseno de alfa. Entonces, las contribuciones en X tongo se anulan. Eso tiene sentido por cómo es la distribución, es simétrica y hay un desbalance justo desde arriba hacia abajo. Y por lo tanto, con eso llegamos a la conclusión de que el momento bipolar es igual a menos 2U por A por coseno de alfa es Y2. Eh, acabo de acordarme de algo. Ya, antes de seguir avanzando, porque en esta parte cuando definí el sistema de referencia, definí un sistema de referencia que no es muy conveniente, voy a hacer el cambio aquí mismo de forma local. En vez de ocupar Y tongo como esta dirección que está aquí, vamos a ocupar Z tongo. Ya, eso es más que nada porque cuando hagamos estos productos juntos, eh, vamos a usar R' igual a 0. Vamos a usar R como un vector en coordenadas esféricas, de tal forma que podamos poner cualquier punto en cualquier dirección del espacio tomando en cuenta nuestra distribución como origen. Y en esos casos, entonces, un vector que está en Catongo, producto punto, un vector de posición en coordenadas esféricas, queda mucho más conveniente que con Itongo o con Xtongo, porque así hacemos que desaparezca la parte que depende de phi. Queda solamente dependiendo del ángulo cenital θ. Por eso mismo, disculpo, en vez de ocupar Y, vamos a ocupar Z. Pero lo bueno es que en este punto del cálculo, en realidad, no hay muchas cosas que cambiar. Sí, esto es conveniente porque cuando hagamos estos productos puntos de acá, vamos a tener entonces algo que es proporcional a Z tongo, producto punto, el vector posición en coordenadas esféricas. Y el vector posición en coordenadas esféricas es la distancia radial por coseno de phi, seno de teta, en X tongo, R seno de phi, seno de teta, en Y tongo, más R coseno de teta, en Z tongo. Entonces, si hacemos el producto punto entre el Z tongo y este vector unitario, solamente nos va a quedar una expresión que depende de uno de los dos ángulos de coordenadas esféricas. Es mucho más sencillo. Y eso básicamente nos está diciendo que hay una simetría axial con respecto al eje Z también. Como la distribución se va a ver de forma igual para cualquier ángulo azimutal, y solo va a cambiar con el ángulo cenital en ese sentido. Es más que nos va a quedar mucho más cómodo para graficar y para entender.
Entonces, y también es moraleja, como siempre va a ser más conveniente ocupar el momento dipolar de tal forma que esté apuntando en Z2. Que sea positivo o negativo, lo mismo, pero que esté en Z2. Perfecto, entonces, no en cuenta este bipolar. Ahora lo reemplazamos las instrucciones para B y para E para poder obtener el potencial y el campo respectivamente. Para eso, entonces, usaremos R' igual a 0. Es decir, vamos a estar diciendo que la posición de la distribución de carga, la posición de esta molécula, básicamente este punto entre las dos cargas positivas. Y R en coordenadas esféricas. En ese caso, entonces, partamos con el potencial. Para el caso del potencial, como estamos ocupando R' igual a 0, vamos a poder ocupar en vez de R vector acá arriba, R tongo, y bajar esto de, en vez de tener el módulo al cubo, módulo cuadrado. Lo voy a anotar de forma explícita acá, pero de nuevo, eso es lo conveniente de ocupar R' igual a 0. El potencial en puntos muy alejados de la distribución va a ser aproximadamente el vector P, producto punto, el vector posición de coordenadas esféricas, todo esto dividido en 4pi menos 0 por el módulo de esta posición del cubo. Lo que estoy diciendo en este punto entonces es que podemos escribir esto como un vector unitario más que nada, y así quedarnos con la parte de los ángulos y eliminar esta distancia radial, sacando uno de estos módulos. Es decir, esto es lo mismo que, eso es conveniente usar R' como el origen, P producto punto R tongo, todo esto dividido en 4pi, con 0, y el módulo del vector posición al cuadrado es simplemente la distancia radial al cuadrado. Obviamente van a obtener el mismo resultado si hacen el producto punto con esto y ocupan R al cubo abajo, se va a cancelar después. Pero es para que nos vaya quedando más compacto. Ahora, también sabemos que P, producto punto R, va a tomar en cuenta solamente la componente en z tongo del vector posición. Entonces, eso significa que el potencial eléctrico para puntos muy alejados del espacio, y que en realidad nos va a quedar dependiendo de R y de teta, va a ser aproximadamente el momento dipolar, es decir, menos 2 U por A por coseno de alfa por la componente en z tongo, pero sin el R, entonces aquí nos queda coseno de teta, y todo esto dividido en 4pi, epsilon 0 por R cuadrado. Pueden cancelar el 2 con el 4, da lo mismo, o sea, compartes el 4 con la mitad del 4, etcétera, da lo mismo. Lo importante es entender que con esto obtenemos el potencial para puntos alejados de nuestra distribución. Ahora, es importante entender que cuando tenemos esto, si lo queremos representar gráficamente, espacio acá, primero que todo, cuando ponemos en nuestro origen nuestra distribución de cargas, como tiene una distribución dipolar, lo que nos conviene es representarlo como una flecha. En este caso va a ser una flecha apuntando desde la parte positiva, o sea, de la parte negativa hacia la parte positiva de la distribución de cargas en sí. Luego, este ángulo, perdón, se mide con respecto a z tongo. Z tongo es el eje que está paralelo a este eje de simetría de acá y que apunta hacia arriba. Entonces, el ángulo θ está siendo medido con respecto a ese eje de ahí. Lo que nos está diciendo esta distribución en sí es que para puntos muy alejados, mientras más nos alejamos de la distribución, menos intenso va a ser el potencial. Y para distintos ángulos también vamos a tener distintas intensidades del potencial, porque vamos a estar cerca de distintos polos de nuestra distribución. En un lado vamos a tener un potencial que está asociado a carga a zonas negativas y en otro en una zona positiva. Por eso mismo, para el coseno, para los ángulos entre 0 y pi medios, que corresponde al polo norte, por así decirlo, o a la parte norte de esta distribución, vamos a tener un valor del potencial que es negativo, porque estamos por el lado de las cargas negativas de la distribución en sí. En pi medios esto se hace 0, eso significa que en esta línea de acá el potencial es 0. Y luego, en la parte de abajo vamos a tener una parte en la que coseno es negativo y por lo tanto vamos a tener un potencial positivo que está asociado a la parte positiva de la distribución en sí. Todo esto es para que entendamos que para un dipolo, a pesar de que la carga neta es 0, vamos a tener, si nos paramos en un lado, una concentración positiva de carga y entonces va a ser como si estuviésemos enfrente de una carga positiva y por otro lado vamos a estar como si estuviésemos enfrente de una carga negativa. De todas formas,
si nos alejamos mucho del eje que está en el que está esta distribución de cargas en sí, como este balance de cargas, vamos a estar deformando cada vez más ese aporte de solo la parte negativa o solo la parte positiva, y eso es lo que explica este ecuacionado. En ese sentido, entonces, si estamos graficando el potencial, o si graficamos como líneas equipotenciales, el potencial se ve como de esta forma. Como esos son valores, eso es como una línea equipotencial, es decir, en todos esos puntos del espacio el potencial es el mismo y es negativo, y para esta parte de acá es positivo. Y en esta zona es completamente cero. Habíamos eliminado como la dirección. ¿Cómo es eso? O sea, si quitamos el R normal y quedó como R', o sea, R todo. Sí, el R tongo es lo mismo que este, solo que sin los R. Y multiplicarlo con Con el o es Z. z.z nos queda solamente esta cosa, esta componente. Para ver un gráfico mejor, lo pueden ver en la pauta que les voy a subir después de la clase auxiliar en realidad. Ahí también va a estar con color, así que van a poder ver bien el balance de cargas positivas y negativas. Lo importante también desde ese punto de vista es poder entender cómo es los gráficos de una distribución dipolar. De tal forma que si en un control les piden graficar el campo para puntos muy alejados, ustedes sepan al tiro como cuál forma tienen que graficar. Fue más que nada para cancelarlo por uno de los R que estaba acá abajo. Aquí, por ejemplo, está el cubo, aquí no está unitario. Cancelo el R arriba y cancelo un R abajo. Vamos a ver factorizado por R. Como si es. Ya. Este de acá lo escribí como un. Yo lo había escrito como R en R2. Y ahí se cancela con un R acá abajo. Sí. ¿Hay más preguntas? Eso mismo R' de corazón. Lo único que estamos diciendo es que el punto que escogimos como origen cuando calculamos el momento dipolar, simplemente estamos diciendo que para puntos muy alejados de la distribución estamos tomando en cuenta que la molécula está justo en el origen. El R' es la posición de la molécula en sí, y que coincide con el punto donde localmente pusimos nuestro origen para calcular el momento dipolar. Pero podría haber tomado. Sí, no hay ningún problema con eso. Sí. Entonces, la idea está en que esta cantidad depende de la distancia, eso es indiscutible. Para puntos muy alejados vamos a tener líneas más suaves, por así decirlo. Pero depende de un coseno, donde ese coseno está medido con respecto a la parte norte de este eje de simetría, que es el z. Entonces, esto nos está diciendo que para valores entre 0 y pi medios, que es donde el coseno es positivo, vamos a tener un potencial que es negativo. ¿Cuál tiene sentido? Estamos por el lado negativo de la distribución. Sin embargo, van a ir cambiando, van a ir disminuyendo a medida que vamos acercándonos a la línea ecuatorial, por así decirlo, porque el coseno cuando nos vamos acercando a pi medios se va haciendo cero. Entonces eso significa que cuando estoy para cierta distancia radial, por ejemplo, si pongo esta circunferencia aquí, cuando me voy moviendo por esta circunferencia, voy alejándome o sea, voy cambiando los valores del potencial. Voy pasando cada vez por valores del potencial que son más intensos hasta valores menos intensos, hasta que llego acá en esta línea es cero, porque el coseno es cero. Luego cuando paso por debajo, el coseno es negativo, entonces negativo por negativo nos da positivo, y es porque estamos por el lado positivo de las cargas. Y lo mismo, vamos a tener líneas que son de esta forma porque cuando nos vamos moviendo por una misma circunferencia, es decir, cuando estamos cambiando solamente el θ, estamos moviéndonos a una zona donde el coseno es mayor y por lo tanto estamos aumentando la intensidad del potencial. Si ven el video y ven la pauta al mismo tiempo con esta discusión, van a entenderlo un poco mejor porque el gráfico está mucho mejor en el lado. ¿Por qué sale hacia arriba en el dedo? ¿Por qué sale hacia arriba? ¿Por qué es desde allá? Es por cómo funcionan las coordenadas polares. Ya. O sea, perdón, las coordenadas esféricas. Para las coordenadas esféricas, recuerden que el ángulo θ es el ángulo que está entre el vector z tongo y el vector posición. Eso con respecto al potencial, entonces. Para el campo eléctrico lo vamos a dejar pendiente, también está en la pauta y la forma de campo es muy, muy parecida, solo que es como va a ser otro eje porque nos va a quedar como conexión por ejemplo, ¿no? Pero la lógica es exactamente la misma. Y la idea entonces es que la idea es que era que discutiéramos cuándo ocupamos la aproximación dipolar o cuándo ocupamos una aproximación de carga puntual, cómo aplicar la distribución la aproximación dipolar y cuál es la forma que tienen estos campos cuando ocupamos la aproximación dipolar. De tal forma que si les piden graficar un campo eléctrico y ustedes están usando la aproximación dipolar o un potencial eléctrico, siempre va a ser exactamente la misma forma, siempre. Nunca va a cambiar porque su distribución es más grande o más pequeña, etcétera, porque recuerden que estamos en pares alejados donde esto se ve como un puntito. Y entonces,
aprenderse el gráfico de memoria y más que nada entender también hacia dónde apuntan las líneas, siempre van de negativo a positivo pueden ser para el campo, y en el caso del potencial tienen que dibujar líneas equipotenciales, todo va a estar bien. Apréndanse los gráficos, con aprender la hipótesis de cuando aplicamos esta aproximación, también estamos listos. Pero eso vamos a hacer ahora con respecto a la pregunta 1. No hay mucho más que discutir al respecto, y pueden ver la pauta para ver los cálculos del campo eléctrico. Eso con la pregunta 1. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que discutimos? ¿Algo que haya quedado planteado? Bueno, eso solo pasa porque, claro, menos 2Q más Q, Es- ¿no? claro. Habríamos con la Claro, en el caso que hubiese sido distinto de cero, como si tuviésemos, por ejemplo, solo un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. No, porque en ese caso tampoco habrían. Bueno, si uno de estos átomos hubiese adaptado un electrón de afuera y hubiese quedado con un desbalance de carga, en ese caso tendríamos como una carga menos Q para toda la distribución completa, y en ese caso esta aproximación es mucho más débil que la aproximación de carga. estaríamos en caso. Sí, exacto. Con exactamente la misma lógica. Ustedes cogían el R' en el origen. Lo que hemos hecho. Eso entonces con la pregunta 1. ¿Tienen alguna otra duda? Ya. Entonces, pasamos a la pregunta 2. Ya, entonces la pregunta 2 es una pregunta de ecuación de Laplace, donde vamos a resolver usando separación de variables. Y lo particular de esto es que tenemos una geometría cilíndrica, que no es tan común y por lo tanto calza en cierto sentido como con el tipo de cosas que al profe le gusta preguntar. Entonces, nos dicen que tenemos un cascarón cilíndrico conductor de radio R sub 0 y longitud infinita. Su interior está completamente vacío. De alguna forma, con algún aparato, etcétera, podemos inducir un potencial en el cascarón, donde este potencial va a depender del ángulo azimutal según una función f de phi, donde phi es el ángulo azimutal, igual a e sub 0 por y al cuadrado menos 2 pi. Entonces, lo que tenemos es un cascarón cilíndrico infinito, así que solo estoy dibujando una porción acá. Y la idea está en que tenemos un potencial que no es homogéneo, no es uniforme alrededor de este cilindro en sí. Entonces, primero que todo, se rompe la simetría azimutal. No tenemos simetría azimutal, tenemos un eje de simetría obviamente, pero desde el punto de vista de las cargas que puedan haber, o en este caso el potencial más que nada, no es uniforme. Y entonces, por eso mismo, no vamos a poder no vamos a poder resolver la ecuación de Laplace de forma sencilla como cuando tenemos simetrías, es decir, la ecuación de Laplace no nos va a quedar dependiente de una sola variable, sino que van a haber al menos dos variables que nos van a interesar. Nos va a interesar cuál es la distancia desde el eje hacia el punto en donde queremos calcular nuestro potencial, que vamos a llamar R, y también nos va a interesar cuál es el ángulo en el cual estamos, porque como tenemos distintos valores del potencial para este borde en sí, vamos a tener nuestra condición de borde que es no uniforme, el potencial va a tener que comportarse de forma distinta para distintos ángulos. Perfecto. De todas formas, tenemos una condición de borde, queremos calcular el potencial eléctrico, y entonces lo que hacemos es ocupar la ecuación de Laplace. Ahora, desde el punto de vista del curso, tienen que entender que la ecuación de Laplace es un caso particular de la ecuación de Poisson, en donde la distribución de cargas es cero. ¿Ya? Y entonces, si ustedes tienen no hay distribución de carga en el espacio, lo que ustedes van a tener es que el laplaciano del potencial es directamente cero. En el caso que es en distribuciones de carga, eso es lo mismo que menos ρ partido en epsilon cero. Perfecto. A pesar de que no tenemos simetría azimutal, como esto es un cilindro, nos conviene usar coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, vamos a usar un laplaciano en coordenadas cilíndricas, de tal manera que esto es, o esta ecuación en sí, lo que nos está diciendo es que 1 partido en la distancia radial por la derivada con respecto a esta distancia de R
por la derivada del potencial con respecto a R, esa es la parte radial, más 1 partido en R cuadrado, por la segunda derivada del potencial con respecto al ángulo, más la segunda derivada del potencial con respecto a la altura, es igual a 0. Lo que escribí después la Laplaciano en la forma más general posible usando coordenadas cilíndricas. ¿Cuál es la gracia? Cuando ustedes tienen simetría que esté asociada a cierta variable, en este caso, por ejemplo, el cilindro es infinito, por lo tanto no puede depender de la coordenada z, podemos empezar a eliminar ciertas derivadas, porque podemos asumir que el potencial no va a depender de esa variable en sí. Por ejemplo, de nuevo, como esto es infinito y no nos están dando ninguna distribución distinta a lo largo de este eje en sí, podemos asumir que el potencial no va a depender de la coordenada z de forma explícita, y por lo tanto podemos eliminar esa derivada parcial. Por otro lado, si es que la distribución tuviese una simetría simutal, es decir, si esto tuviese una distribución de carga uniforme, un potencial uniforme, etc., podríamos eliminar este de aquí, porque eso nos diría que el potencial no va a depender del ángulo. La distribución se ve de la misma forma, da lo mismo en qué ángulo del cilindro nos paramos. Sin embargo, en este caso, eso no se cumple, y por lo tanto nos tenemos que quedar sí o sí con estos dos términos de la ecuación de Laplace. ¿Sí? ¿Por qué en el R también? Es porque... Es porque lo queremos para distintos puntos con respecto al eje en sí. Entonces va a cambiar a priori con respecto a esa. ¿Por qué dijiste que era 0? ¿Está igualado a 0? ¿Cómo? ¿Por qué está igualado a 0? Ah, es por la ecuación de Laplace en sí. Más que nada, en este lado de acá lo que debería haber es menos ρ partido en epsilon 0. Pero como no nos dan una distribución de carga, nos dicen que es espacio vacío, la distribución de carga es 0. De nuevo, la ecuación de Laplace es un caso particular de la ecuación de Poisson. Esto de acá es 0 porque estamos asumiendo que el potencial solamente va a depender de R y de θ. Y entonces, bueno, lo que vamos a tener es esta ecuación igual a 0. Ahora, como depende de dos variables, sí o sí, de R y de phi, tenemos que buscar alguna técnica para poder calcular este potencial. Y para eso se ocupa el método de separación de variables. No sé qué tan lejos llegaron con Pedro al respecto en la clase anterior, así que voy a intentar explicar lo más general posible. La técnica de separación de variables al menos la que se ocupa para este tipo de casos, que va a ser la que ustedes ocuparían en este curso, nos dice que tenemos que asumir que nuestro potencial depende en funciones independientes entre sí de las distintas variables que estamos tomando, en este caso R y θ, pero de forma tal que estas funciones que son independientes se multiplican para dar lugar a la dependencia conjunta. Es decir, lo que estamos diciendo es que este potencial, en función de R minúscula y θ, lo puedo escribir como una función R mayúscula que solo va a depender de la distancia radial, multiplicada por una función, ¿qué letra le puedo poner? Sí, que va a depender solamente del ángulo simultáneo. Esa es la separación de variables. Vamos a decir que la dependencia en estas dos variables en sí está asociada a dos funciones distintas, cada una de estas dependiendo de una variable por separado. ¿Cuál es la gracia de eso? Cuando tenemos ciertas ecuaciones diferenciales, en particular la ecuación de Laplace, por ejemplo, esto nos permite separar nuestra ecuación a derivadas parciales en dos ecuaciones derivadas, dos ecuaciones diferenciales ordinales. Es decir, vamos a transformar esta EB en dos ecuaciones diferenciales. ¿Sí? He cachado que en ejercicio colocan como cuando es cartesiana que la multiplicación entre es un v sub x por un v sub i. Eso sería como lo mismo acá, como Sí. un v sub r. Claro. Y hacer Es porcentaje notación de nueva. r. Sí. Lo importante es entender que, claro, la función en sí es igual a una función que solo depende de una de las coordenadas por otra función que solo depende de la otra coordenada. Y es para lo mismo para cualquier tipo de coordenadas que estemos trabajando. Un pequeño, pero me lo perdí. Decimos que igual a 0 porque el interior es hueco, ¿cierto? Sí, porque tenemos espacio vacío. Claro. Y disculpa, que eso, porque el hecho de que haya potencial, no hay como una relación campo eléctrico y carga. Sí, pero tú puedes asumir que ese potencial, perdón, es solamente para el cascarón. Tú puedes asumir que está dado porque tenemos conectado el cascarón, por ejemplo, a alguna máquina, etc. Ah, ya, perfecto. Pero si la pregunta viene. Ya, perfecto.
La idea de la separación de variables, entonces, es que vamos a convertir esto en dos ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, ecuaciones que tienen derivadas totales en vez de derivadas parciales. Para eso tenemos que entender que cuando pongamos este ansatz en esta parte de acá y en esta parte de acá, la función que no depende de la variable asociada a las derivadas va a salir hasta el extremo izquierdo de la función en sí y nos van a quedar puras derivadas totales porque vamos a tener funciones que solo dependen de la variable que está asociada a esa función en sí. Entonces, al reemplazar, lo que vamos a tener es que en esta parte de acá, por ejemplo, si ingresamos esta multiplicación de funciones, aquí al interior, la función psi puede salir de la derivada sin ningún problema. Nos van a quedar puras derivadas totales con respecto al radio, y que solo depende de R. Entonces, eso nos dice que la función psi dividida en R por la derivada con respecto a R es R por la derivada de R mayúscula con respecto a R minúscula, y luego más. En esta derivada de acá, como es con respecto a phi, la función R mayúscula es la que puede salir. Y entonces nos va a quedar R mayúscula dividido en R minúscula al cuadrado por la segunda derivada de la función psi con respecto al ángulo phi. Y todo eso tiene que ser igual a cero. La meta de la separación de variables es que en algún punto lleguemos a una igualdad donde cada uno de los términos a los lados de la igualdad dependa de variables distintas. Lo queremos hacer así porque si tenemos dos funciones a lados distintos de una igualdad que dependan de variables independientes distintas en sí, la única forma de que esa igualdad se cumpla es que las funciones es que los dos lados de la igualdad sean igual a una misma constante. ¿Ya? Entonces, esto de acá, por ejemplo, lo vamos a pasar hacia el otro lado negativo. Así fue como lo escuché acá. Sí. Entonces, lo que vamos a tener es que si partido en R, por la derivada con respecto a R, de R, derivada de R mayúscula con respecto a R minúscula, igual a menos R mayúscula partido en R cuadrado, por la segunda derivada de psi con respecto a phi. O sea, de nuevo, la idea está en ir empujando cosas hasta que ambos lados de la igualdad nos queden dependientes de variables distintas. Es decir, estas cosas que dependen del radio las empujamos hacia la izquierda, esta cosa de acá que depende del ángulo la empujamos hacia la derecha. De tal manera que nos va a quedar partido en R mayúscula y este R cuadrado de acá va a eliminar uno de acá abajo y por lo tanto nos va a quedar R minúscula partido en R mayúscula por la derivada con respecto a R de R por la derivada de R mayúscula con respecto a R minúscula es igual a, y entonces en este caso nos va a quedar menos 1 partido en psi por la segunda derivada de la función psi con respecto al ángulo phi. Perfecto. Entonces, esta es la segunda meta importante, la primera como la segunda parte importante del método de separación de variables. En este punto tenemos una función que solo depende de R. Lo voy a anotar de cualquier manera. Aquí tenemos una función que solo depende de R. Es una ecuación diferencial, pero recuerden que eso vamos a tener alguna solución para R, todo esto va a estar representando una función. Esto de acá es una función que solo depende de phi. La única forma de que tengamos una igualdad que está relacionando dos cosas que dependen de dos variables independientes entre sí es que los dos lados de la igualdad sean igual a una misma constante. Entonces, eso nos está diciendo que, primero, R minúscula partido en R mayúscula por la derivada con respecto a R minúscula, R minúscula por la derivada de R mayúscula con respecto a R minúscula va a ser igual a alguna constante que voy a llamar alfa. Y entonces lo que tenemos es que menos 1 partido en psi por la segunda derivada de psi con respecto a phi es igual a alfa. Donde alfa es algún número real que tenemos que identificar si es que es positivo, negativo, cero, etc. Perfecto. Pero en este punto entonces nuestra ecuación de derivadas parciales está transformada en un set de ecuaciones diferenciales ordinarias. Cada ecuación para cada función asociada a cada una de las variables independientes de nuestro problema general. Lo siento mucho, no moví nunca el control, así que voy a grabar ahora esta pantalla. Hasta acá, ¿hay alguna duda?
Yo te quería preguntar si eso de la Laplacian, tener que memorizarlo en todas las coordenadas. ¿Cómo? Eso de las derivadas parciales por coordenadas, tenemos que memorizarlo en todos los sistemas de referencia. No, o sea, por ejemplo, casi siempre en el caso esférico se cumple simetría esférica, entonces siempre se quedan con la parte radial. Para el caso azimutal, cuando tengan simetría azimutal también solo se van a quedar con la parte radial. Entonces la que sí o sí lo mejor es que se aprendan es esta de aquí, como es el primer término. Y ya lo más en coordenadas cilíndricas o en coordenadas cartesianas vamos a tener separación de variables, entonces también aprenderse como la otra derivada de la Laplaciana en cartesianas, que esas son más sencillas, o al menos esta de acá para las coordenadas cilíndricas. Pero la mayor parte de las veces siempre nos quedamos con el primer término. Y esféricas van a ver, porque son distintos igual, ¿no? Sí, son distintas. El caso de simetría esférica fue el que vieron con Pedro la semana pasada. No, la semana antepasada. Lo tenemos en anterior. Sí, tiene que aprenderse ese tipo de expresión. Separación de variables solo cuando nos quedamos con dos dependencias. Es posible hacerlo con tres dependencias, pero se escapa del curso en sí. Hay que hacerlo como dos veces, en cierto sentido. Existe como el caso simplificado que sea una pura dependencia. Sí, ese es el caso en que tenemos simetrías. Eso es cuando ustedes tienen condiciones de borde que no dependen de alguna de las variables. Cuando les dicen, por ejemplo, que el potencial en un cascarón es P1, en un cascarón es P2, etc. Simplemente sería resolver integrar una Laplacian. Claro, porque en el caso en que solo dependa de una variable, al tiro nos quedamos con un solo término y esta al tiro son las formas de derivadas totales. Entonces al tiro quedamos con una sola cosa. Entonces vamos a capitalizar. Eh, ya. Entonces, nos habíamos quedado en la prueba de ecuaciones de ahí. Perfecto. En este punto, ustedes pueden empezar a resolver la ecuación diferencial asociada a cualquiera de las dos coordenadas. Sin embargo, siempre lo mejor es partir por la más simple y por la cual tenemos más información desde el punto de vista físico. ¿Ya? En este caso, las dos cosas que les acabo de decir apuntan a que partamos con la segunda ecuación. Así que vamos a partir con la ecuación asociada al ángulo azimutal. Voy a explicar al tiro por qué. Si la ordenamos, esto nos va a quedar como la segunda derivada de psi con respecto a phi. Esto nos va a quedar después, entonces, más alfa por psi igual a 0. Entonces, es conveniente partir con esta ecuación primero que todo porque es más sencilla, tiene la forma como de un oscilador armónico o van a ser exponenciales, o una recta. Y por otro lado, para el caso de cilindros, tenemos que cumplir una condición y es que para que nuestro resultado tenga sentido físico, las soluciones tienen que ser periódicas, con periodo 2π. Si doy vuelta una vez al cilindro, tengo que llegar al mismo punto y por lo tanto tengo que tener las mismas propiedades físicas. No puedo como dar una vuelta y crear carga, por ejemplo, o cosas de ese estilo. Entonces, partimos con esta ecuación porque, además de que sea un poco más simple, tenemos la condición sobre las soluciones de que tienen que ser periódicas. Eso nos va a permitir entender, o nos va a dar información, sobre esta constante alfa de acá. La constante alfa no es conocida. Y una de las partes que necesitamos en este procedimiento de separación de variables es encontrar esa constante o los valores posibles para esa constante en sí. Puede ser más de uno. Entonces, para eso nos va a servir la condición de que esto tiene que ser periódico. Entonces, en este punto, probamos los valores posibles de alfa. Esto lo pueden hacer directamente asumiendo que alfa es un parámetro cualquiera y después imponiendo la condición de periodicidad nos va a decir que tiene que ser sí o sí positivo. O pueden ponerse al tiro en los casos negativo, positivo y cero y ver cuál de esos nos da soluciones que cumplan la periodicidad. Vamos a hacer eso de ponernos en caso. Entonces, por ejemplo, primero, consideremos el caso para eliminarlo al tiro. Esto lo estoy haciendo en este orden para entender que se eliminan estos casos. Alfa menor a 0. En el caso alfa menor a 0, lo que vamos a tener es que esta expresión es una segunda derivada más un coeficiente negativo por la misma función en sí igual a 0. En ese caso, las soluciones son exponenciales.
Ya nos va a quedar una constante a por la exponencial de esta constante en raíz cuadrada, perdón, la raíz cuadrada del módulo de esta constante por pi más p por la exponencial de menos la raíz cuadrada del valor absoluto de esta constante por psi. Le pongo valor absoluto porque recuerden que estamos tomando en cuenta que es negativo. Perfecto. Por eso muchas veces, en realidad, esto también es para comentarlo, en este punto la gente cuando pone la constante de separación de variables, ya que se repite muchas veces esta ecuación diferencial, ponen un alfa cuadrado, por ejemplo, en vez de un alfa. Da lo mismo porque de todas formas vamos a llegar exactamente al mismo resultado para lo que nos interesa, que es esta constante que va a quedar dentro de las funciones en sí. Ya. Como esta solución para alfa menor a cero son exponenciales, claramente no van a cumplir la condición de periodicidad, porque vamos a tener algo que crece exponencialmente y algo que crece exponencialmente. Entonces, esto no es periódico. Así que descartamos al tiro el caso donde alfa es menor a cero. Lo pueden probar de forma explícita de todas maneras. Lo que tienen que probar es que para pi y phi más 2pi obtenemos exactamente el mismo resultado. No se va a cumplir con esto. El segundo caso, ¿sí? ¿Qué tenía que ser periódico? Porque tiene que tener, para que tenga sentido físico, las propiedades físicas del cilindro, en este caso el potencial, tiene que ser periódico con periodo 2pi, porque si da una vuelta completa, como si te pones a caminar alrededor del cilindro y mides el potencial en un punto y después de una vuelta lo mides de nuevo, tiene que ser el mismo potencial. Ya, para el caso alfa igual a 0, vamos a tener que este término desaparece, tenemos una segunda derivada igual a 0, y en ese caso entonces el resultado corresponde a una línea recta. A por phi, perdón, quiero que me quede el auto para mí confundiéndome después. A más b por phi. Una recta. Si es que alfa igual a 0, una derivada igual a 0, tenemos una recta. En este caso, esta expresión sí puede cumplir periodicidad, siempre y cuando b sea igual a 0, que una constante va a ser periódica. A las veces que me dé vuelta el cilindro en sí, siempre va a ser el mismo valor de la constante. De todas formas, lo pueden probar. De nuevo, si en 0 tiene que ser igual a psi en 2pi. ¿Ya? En 0, esto es lo mismo que a. En 2pi, esto es lo mismo que a más 2pi por b. Como estas dos expresiones tienen que ser iguales, lo único que necesitamos es que b sea 0. Y de esa forma, entonces, si alfa es 0, entonces, si de phi igual a es una solución válida. Porque es periódica. Lo que nos falta es encontrar esa constante. Eso va a ser después cuando probemos las condiciones de orden. Y el último caso, entonces, que va a ser el conveniente y va a ser el que más vamos a estar trabajando, corresponde al caso alfa mayor a 0. En el caso en que alfa sea mayor a 0, esta ecuación diferencial es la ecuación diferencial de un oscilador armónico. Por lo tanto, en ese caso, sabemos que psi de phi va a ser igual a. Y en este caso, entonces, voy a ocupar a por coseno de la raíz cuadrada de la cantidad que estamos poniendo a la función por la variable, más p por seno de la raíz cuadrada de esta función, este punto en sí, por la variable. Perfecto. Y en este punto es súper conveniente, porque esto nos va a estar entregando información de cuáles son los valores posibles de A para que se cumpla la periodicidad, y van a ser valores súper específicos porque coseno y seno también cumplen el hecho de que son periódicas con periodo 2pi. Entonces, lo más seguro es que esto de acá sea como algún número entero, algún múltiplo de pi, etc. Por otro lado, ¿qué más es lo que tenía que contar? Eso por ahora. Bueno, acá ya tenemos un valor súper específico para A, pero eso no significa que sea el único. Entonces, para esta última solución, tenemos que probar la periodicidad. A pesar de que seno y coseno sean funciones periódicas con periodo 2pi, el hecho de que esta raíz de alfa esté acompañando el argumento implica que no necesariamente se tiene que cumplir esa periodicidad.
tenemos que imponerla. Al imponerla, vamos a poder despejar los valores posibles de alfa que cumplen que permiten que se cumpla esa periodicidad. Hasta acá, ¿hay alguna duda con respecto a lo que hemos planteado? En el caso del igual 0, cuando lo evalúen 2pi, tira a hacer el B. Porque estas dos tienen que ser iguales. Representan el mismo punto físico. Ya, entonces, y pones que B es 0. Es que si igual a estas dos, el A se cancela a ambos lados, te queda 2pi por B igual a 0. Y queda B igual a 0. O claro, pueden imponer directamente que para que sean iguales en esos dos puntos, esa constante sí o sí tiene que ser 0. Para el método de separación de variables, siempre ignoramos lo que se llaman soluciones triviales, que es básicamente que la función jamás sea igual a 0. Si no, el potencial es 0 y eso se cumple sí o sí para la ecuación de Laplace. Es por eso mismo que si, por ejemplo, impusiéramos la condición de periodicidad acá arriba, lo que obtendríamos es que tanto A como B deben ser 0 para que se cumpla. Y por eso mismo estos valores de alfa no son válidos. No dan soluciones formas. Ya, entonces probamos la periodicidad. Sí, en 0, o en realidad en cualquier valor del ángulo, para hacerle un poco más general si lo desean, tiene que ser igual al valor de psi en ese valor del ángulo a 2pi, de tal manera que esto tenga sentido físico. Y puede ser igual a 0 para que se cumpla lo que queremos probar acá. Tomando en cuenta eso, lo que estamos diciendo es que A por coseno de raíz de alfa por pi más B por seno de raíz de alfa por pi tiene que ser igual a por coseno de raíz de alfa por pi más 2pi raíz de alfa más B por seno de raíz de alfa pi más 2pi raíz de alfa. ¿Cuál es la idea de esto? Como seno y coseno también son funciones que son periódicas con periodo 2pi, esta igualdad se va a cumplir sí o sí si es que este término de acá es un múltiplo entero de 2pi. Porque en ese caso el coseno y el seno simplemente van a ser exactamente el mismo valor del resto del argumento, que va a hacer que se cumpla esta igualdad. Entonces, para que se cumpla la periodicidad, para que sí sea periódica, lo que necesitamos es que 2pi por raíz de alfa sea un múltiplo entero de 2pi. En este caso, en realidad, vamos a tomar en cuenta los valores naturales más que nada, porque vamos a elevar al cuadrado. Cancelamos el 2pi, elevamos al cuadrado, y con eso lo que estamos diciendo es que si alfa es mayor a 0, los únicos alfas mayores a 0 que cumplen que la solución sea de esta forma son los alfa igual a n al cuadrado. De n es cualquier número natural. Y de hecho pueden contar o no contar el 0, porque alfa igual a 0 también sirve. Perfecto, entonces con eso ya tomamos en cuenta, de hecho, cuáles son los valores posibles de alfa, son valores súper específicos, y ahora lo podemos reemplazar en la ecuación diferencial para R, y así seguir desarrollando la otra ecuación, ¿sí? O alfa mayor a 0 igual a 0 en A. No, no es el mismo A, sino que al final de todo este procedimiento vamos a tener que sumar, para tener la solución general, tenemos que sumar todas las soluciones posibles. Entonces, en el caso final vamos a sumar esta solución, que es solamente una constante, más todas estas soluciones para todos los valores de n posibles. Y ahí nos van a quedar como series de Fourier, ese tipo de cosas. Pero al final, cuando las sumemos, vamos a considerar todas las que sean varias. De esto ya nos olvidamos. Perfecto. En este punto, lo que podemos entender entonces es que psi de phi va a depender de distintos valores de n, o hay infinitas soluciones posibles para distintos valores de n, por eso le pongo este subíndice de acá, y todas estas soluciones posibles, que son igual de válidas, van a ser igual a por coseno de n por pi, porque recuerden que lo que acompaña acá es raíz de alfa, es decir, n, más p por seno de n phi. Y esto es totalmente válido para un n perteneciente a los naturales
considerando el cero. Ya, puedo considerar n igual a 0 aquí mismo adentro, porque si reemplazo n igual a 0, el seno se anula directamente, el coseno me queda como constante, y recupero phi igual a una constante, que era lo mismo que tenemos antes. ¿Ya? Entonces, esta solución es general para todos los valores de alfa posibles que encontramos. Tanto para alfa igual a 0 como para alfa mayor a 0. Perfecto. Y ahora lo que conocemos es la solución para el ángulo, en realidad conocemos solo la forma, y también conocemos cuánto vale la constante alfa. Que esa es la parte importante en realidad, porque ahora podemos reemplazar esta constante alfa en la ecuación diferencial para R y solucionar y resolver esa ecuación diferencial, perdón, para obtener la otra parte que nos interesa. Luego multiplicamos las dos funciones y obtenemos el potencial que queremos. Hasta acá, ¿hay alguna duda con respecto a este resultado al menos? Perfecto. Ya, entonces, ahora pasamos a la ecuación 1. La ecuación 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si no hubiese llegado como a que el alfa igual a 0 con el alfa mayor a 0 tienen como soluciones que se relacionan? Es una solución entera que sume esto más esto. No. Al final, cuando vayamos a sumar todas las soluciones, cuando tengamos las soluciones para R también, claro, el primer término sería como esa función que no se relaciona multiplicada con la solución para R asociada al alfa igual a 0, más la composición de todas las demás funciones en sí. Lo voy a comentar al final después, lo vamos a hacer por separado para que quede claro. Ya. Entonces, ahora vamos a tener la otra ecuación diferencial, donde R minúscula partido en R mayúscula por la derivada con respecto a R minúscula de R por la derivada de R mayúscula con respecto a R minúscula es igual a N, donde N es un número natural. Reordenamos esta expresión. Por ejemplo, vamos a desarrollar estas cosas las vamos a pasar hacia el otro lado, desarrollamos esta derivada. Al hacer esas dos cosas vamos a tener lo siguiente. Al desarrollar esta derivada con la regla de la multiplicación nos va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar, entonces nos queda un R a la R minúscula más el primero por la derivada del segundo. Entonces nos queda un R por la segunda derivada de R mayúscula con respecto a R minúscula. Y eso entonces va a ser igual a N minúscula por R mayúscula, todo esto partido en R minúscula. Multiplico por R a ambos lados. Luego paso restando esta expresión de acá y lo que obtenemos es R cuadrado por la segunda derivada de R mayúscula con respecto a R minúscula más R por la primera derivada de R mayúscula con respecto a R minúscula menos N minúscula por R mayúscula igual a 0. Perfecto. Y esa es una ecuación diferencial que sabemos resolver, ¿cierto? Ustedes pueden reemplazar al tiro el resultado si es que lo conocen, aunque lo dudo en realidad porque lo que tenemos que hacer es buscar el polinomio característico y todo ese tipo de cosas. Pero recuerden que este tipo de ecuaciones diferenciales, donde la variable tiene el mismo exponente asociado a la derivada que estamos tomando en cuenta para la función, se resuelven con el ansatz R igual a alguna constante, voy a poner C, por la variable elevada a algún exponente de nada. Donde ese exponente lo obtenemos con el polinomio característico una vez que reemplazamos ese ansatz. ¿Sí? Me perdí en la primera parte, como cuando pasaste a la... Estas pasan para acá. Después hago la regla de la derivada de multiplicación. La derivada del primero es 1, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada. Perfecto, entonces usando este ansatz, reemplazando, podemos obtener el polinomio característico, etc. Y con eso vamos a tener una solución para esta ecuación diferencial. Todo eso me lo voy a saltar. Voy a poner la solución de la ecuación diferencial. Está resuelto aquí de forma explícita. Es más que nada para ganar tiempo. Y entonces, lo que vamos a tener en realidad es, o reemplazando el polinomio característico que vamos a obtener, es el siguiente.
Entonces, si derivamos, reemplazamos lanzas, etc., lo que vamos a tener es que lambda por lambda menos 1, lambda menos n cuadrado. Ah, alfa era igual a n cuadrado, no n, perdón. Raíz de alfa era igual a n. Lo siento mucho. Esto es cuadrado, esto es cuadrado, esto es cuadrado. Perfecto. Entonces tenemos ese polinomio característico y las soluciones de ese polinomio característico, ustedes pueden confirmar que son más menos n. De tal manera, entonces, que la función r mayúscula en función de r minúscula corresponde a alguna constante por r elevado a menos n más otra constante por r elevado a n. O, para que tenga sentido lo que vamos a comenzar ahora, esto es lo mismo que c partido en r elevado a n más d por r elevado a n. Perfecto. Cuando estamos usando el método de separación de variables, siempre buscamos soluciones que converjan. Nunca queremos que nuestras soluciones diverjan en algún punto de nuestro dominio. Y en este caso, nuestro dominio es desde r igual a 0 hasta r igual a r sub 0. Eso significa que para nuestro dominio, este término de acá diverge en el origen. Y por lo tanto, manualmente, decimos que ese término no puede estar. Que es lo mismo que imponer que la constante c sea igual a 0. ¿Sí? Ah, sí, obvio. Si derivas una vez, me va a quedar lambda por c por r a la lambda menos 1. Al derivar dos veces, va a tener lambda menos 1, c por r a la lambda menos 2, pero cada uno de estos términos está multiplicado por r a la 2, por ejemplo, que hace que esto vuelva a ser r a la lambda, r hace que esto vuelva a ser r a la lambda, y cancela esto. Por nada. De hecho, con eso me acabo que tengo que mover. Ya. Entonces, nuevamente, la solución, bueno, los valores para el lambda, para este exponente son más menos n. Al reemplazar en nuestro ansatz vamos a tener esto, o ordenado de otra forma, nos queda un r en el denominador. Como n es un número natural, esto va a ser positivo y por lo tanto todo esto va a diverger en el origen. Y entonces lo que hacemos es decir que la constante c sea igual a 0 para evitar que nuestra solución diverja. Con eso entonces, la forma de nuestra función r, que también depende de este coeficiente n, va a ser igual a una constante por r elevado a n. Perfecto. Ahora, otra cosa importante. Si es que cogemos n igual a 0, esto nos va a quedar como una constante, lo cual está bien. Sin embargo, tenemos que hacer que eso sea consistente si tomamos el caso n igual a 0 por separado. Es decir, si es que estamos separándolo de esta forma, lo que yo les recomiendo es que para esta ecuación diferencial tomen el caso n igual a 0 y n distinto de 0 de forma separada. De las dos formas, para este caso les va a dar una constante, y lo pueden revisar en la pauta para que se den cuenta. De todas formas, cuando lo hacemos con n igual a 0, nos sale una solución distinta, nos sale un logaritmo y una constante en sí. Y el logaritmo también lo eliminamos, porque el logaritmo también diverge en el origen. Que nada de eso. Vale la pena que vean ese comentario en la pauta en sí, para que lo lean después de esto. Por ahora, esta solución es así. Otra cosa importante que no había notado hasta ahora es que, como estas soluciones dependen de n en esta parte de acá, los coeficientes o las constantes para distintos valores de n no tienen por qué ser iguales. Y entonces, estas constantes en realidad también las vamos a etiquetar con ese índice en sí. Y para esta función también. Eso es solo una etiqueta. Más que nada para entender que para distintos valores de n, esas constantes de integración no tienen por qué ser iguales. Perfecto, ¿sí? Lo que dijimos es que la constante c es 0, y ponemos que es 0 la constante c, porque buscamos soluciones que no diverjan en nuestro dominio. Como r igual a 0 es un punto que está en nuestro dominio, si reemplazamos r igual a 0 en esta solución de acá, esto diverge. Entonces no lo sirve. Imponemos directamente que c tiene que ser igual a 0 para que nuestras soluciones sean consistentes, o sean como representen físicamente lo que estamos buscando en el espacio.
Perfecto. Y con esto ya tenemos psi en función de phi, r mayúscula en función de r minúscula. Entonces, el potencial para algún punto r del espacio dentro de este cilindro y para un ángulo azimutal phi va a ser igual a la multiplicación entre esta función y esa función. Entonces vamos a tener que esto es lo mismo que d sub n por a sub n por r a la n coseno de n phi más d sub n r a la n seno de n. Ahora, esto de acá, como depende también de un n específico, es una solución particular para la ecuación de derivadas parciales. Para distintos valores de n puede tener distintas soluciones. Y eso significa que la solución más general posible es una superposición de todas estas soluciones en sí. Antes de sumarlas, vamos a considerar, o vamos a volver a llamar esta constante de algo de forma distinta. Vamos a llamarle h sub n. La multiplicación entre dos constantes es otra constante. Y la multiplicación entre estas dos constantes le vamos a llamar otra d. De tal manera entonces que la solución más general posible corresponde a una superposición de todas estas soluciones en sí, es decir, la suma sobre todos los valores de n que sean válidos, es decir, desde n igual a 0 hasta infinito, porque son todos los números naturales, de h sub n por r a la n coseno de n phi más j sub n por r a la n por seno de n. Esto es considerado entonces todos los casos posibles. Ahora, si lo hiciéramos por separado, tomando el caso alfa igual a 0 y alfa mayor o igual a 1 en sí, lo único que cambiaría, lo que voy a anotar ahora acá, no es nada nuevo ni es una, o sea, no es una continuación de eso, sino es como, ¿qué pasaría si yo anoto esta solución o esta composición de soluciones con el caso alfa igual a 0 y alfa distinto de 0 separado, pero aún así combinándolo? En ese caso, entonces, R, phi es la solución asociada a alfa igual a 0, que en ese caso era simplemente una constante por otra, y por lo tanto la puedo llamar, no sé, f sub 0, más, ahora la suma entre n igual a 1 e infinito, es lo mismo que antes allá. ¿Ya? La idea está en que si extraen el valor para n igual a 0 de esta serie en sí, también obtienen una constante. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Porque el seno se hace 0, el r a la n se hace 1, y el coseno se hace 1, entonces nos sale como el h sub 0, que en ese caso sería como este f sub 0 de eso entonces con respecto a la solución general. De esta forma llegamos a la estructura de la solución para nuestro potencial en los puntos en el interior del cilindro. Ahora, lo que nos faltaría, y que no alcanzamos a hacerlo, así que lo haremos en la siguiente clase auxiliar en sí, de todas formas esta es la pauta, es imponer la condición de borde. Sin embargo, como en este caso la condición de borde es una función, lo que tenemos que hacer es encontrar en cierto sentido la expansión de esa función en cosenos y en senos, porque lo que tenemos es un valor de este potencial para cierto radio específico en sí. Lo que conocemos ahora es que el valor del potencial en r minúscula igual a r sub 0 tiene que ser una función. Y en ese caso entonces, y es una función que solo depende de phi. Reemplazando r sub 0 acá, también quedamos con una función que solo depende de phi, pero que está expresada como una suma infinita de cosenos y senos. Entonces, la siguiente parte del problema es tomar nuestra condición de borde, que en este caso es una función, y expandirla en una serie de cosenos y senos, hacer el match entre los coeficientes, y con eso tenemos la solución general. No alcanzamos a hacerlo hoy, es importante, entenderán por qué dije eso, así que lo vamos a hacer en la siguiente clase auxiliar. ¿Ya? También está la pauta por si están impacientes y quieren leer como cuál es ese tipo de cosas o cómo seguir avanzando. Pero por ahora al menos ya hicimos lo de resolver lo de separación de variables. Ahora solo nos queda la parte de imponer las condiciones de borde. La condición de borde. Eso. Y para finalizar más que nada, las partes importantes que tienen que rescatar, al menos por ahora, de lo que hicimos en este segundo ejercicio,
es tomar en cuenta que cuando ustedes buscan soluciones para la ecuación de Laplace, ya sea por separación de variables o para el caso más simple posible, buscan soluciones que no diverjan en su dominio. Entonces, siempre eliminan aquellas constantes asociadas a esos términos que van a diverger en algún punto de su dominio en sí, ya sea el origen, el infinito, etc. Eso entonces es como la moraleja más importante de este ejercicio. Sí, por ahora. Eso. Hasta aquí vamos a dejarlo, lo continuamos en la siguiente clase auxiliar. ¿Tienen alguna duda con lo que alcanzamos a hacer hoy? Lo que tenemos planteado hasta acá. ¿No? Eso es todo entonces. Que tengan un buen retorno a casa. Eso es todo por el día. Hasta luego.